El vocero, es decir, los sin partidos, sin colores. Decir el vocero es decir la verdad, porque decir la verdad es decir El Vocero, el periódico número 1 de Puerto Rico. La verdad no tiene precio. MCS Classic Care nos dio la tarjeta Te Paga, la original. Servicios de reparaciones en el hogar. Y los beneficios de salud mejorados. Y pronto venimos con todos los Power. ¡Con todos los Power! Hubo una época en la que Puerto Rico pensaba en grande y fuimos de los mejores en el mundo. Puerto Rico logró ser una potencia produciendo y exportando café. Y luego fuimos líderes exportando nuestra azúcar. De ahí transitamos a la manufactura y también fuimos campeones mundiales. Ahora hay que volver a pensar en grande. Y debemos crear un nuevo modelo económico que le saque ventajas al turismo, a la agricultura y a la tecnología. Con nuestras bellezas naturales, nuestro talento y la determinación, podemos crear nuestro propio plan económico y convertirnos en una potencia turística. Vamos a hacerlo. Volvamos a pensar en grande. Saludos y buenas noches. Gracias por sintonizar una edición más de Emprendedores. Tenemos un programa, a mi juicio, bien interesante porque tenemos al expresidente de la Junta de Supervisión Fiscal, el señor José Carrión. Vamos a estar hablando con el expresidente del organismo a cargo de las finanzas públicas de Puerto Rico. En el Río Habichuela, el organismo a cargo de ayudar a Puerto Rico a salir de la quiebra. Sobre cuáles han sido los aciertos y los desaciertos de este experimento que se llama Promesa. Dialogamos sobre cómo la Junta lleva 4 años intentando promover no solamente la reestructuración de la deuda de Puerto Rico, los 70,000 millones de dólares, la hipoteca que nos ha dejado, la mala gerencia que hemos tenido en los pasados 30 años, pero también cómo se implementan las reformas estructurales, que es a la larga lo que nos va a ayudar a salir de la larga depresión que experimenta Puerto Rico. También Carrión provee recomendaciones y sugerencias a lo que será una nueva junta. Estamos en espera de que se anuncie una nueva junta de supervisión fiscal. Ya el señor David Skill, que es un miembro actual de la junta, ahora mismo quedan 4 miembros en este organismo, se ha convertido en el presidente del organismo fiscal, en lo que se constituye la nueva junta para que tome control o tome el liderazgo en lo que será un nuevo proceso ya alineado al nuevo ciclo electoral o de gobierno, debo decir, en el 2021. Así que ese es el programa que tenemos hoy. Les adelanto también que ya del lado económico, la noticia más importante es que está en suspenso el paquete de estímulo federal, el segundo paquete que habíamos hablado en una sección anterior del programa. Así que eso va a ejercer un reto enorme sobre los esfuerzos de recuperación que intenta llevar a cabo el gobierno de Puerto Rico, los empresarios, en un entorno bien difícil. Así que tenemos un programa bien interesante. Gracias por estar con nosotros esta media hora y espero que lo disfruten. Y ahora continuamos con más de Emprendedores y hoy tengo el placer de tener a una persona que ha sido vital e importante en los últimos 4 años para el futuro económico de Puerto Rico y es el señor José Carrión. Saludos, José, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, Gustavo. Muchas gracias por invitarme. Hace como un mes tuvimos el privilegio de entrevistar a Natalia Yaresco, que es la directora ejecutiva de la Junta de Supervisión Fiscal. Tú funges o has estado fungiendo como el presidente de la Junta, el presidente de la Junta, debo decir.
pero le notificaste al país hace ya como básicamente un mes, mes y medio, casi 2 meses, de que te vas. Y yo quería un poco hacer un recorrido de lo que han sido estos 4 años. Eres un ciudadano, de verdad, vives aquí en Puerto Rico, eres un profesional exitoso, pero me gustaría empezar diciéndole que le digas a Puerto Rico quién es José Carrión. O sea, yo creo que aquí ha habido un esfuerzo de sectores en tratar de demonizar la Junta, el Promesa y de las figuras que han tratado de aportar a Puerto Rico. Me acabo de enterar que estudiaste historia y yo vengo siguiendo tu trayectoria hace tiempo. Hablamos de ti, ¿quién eres tú? Pues soy una persona, soy hijo, padre, esposo. Tenemos una nena, mi esposa Gloria y yo tenemos una nena que estudia universidad ahora en Central New York. Yo me gradué de una escuela de la High en Connecticut y estudié en la Universidad de Pensilvania en Filadelfia, y al graduarme pues regresé a Puerto Rico. A mí siempre me ha encantado, soy puertorriqueño y me encanta vivir y estar en Puerto Rico, así que nunca entró en mi mente quedarme por allá. Así que nos movimos a Puerto Rico, trabajé un poco en el gobierno, en política. Fui un empleado de confianza en la Fortaleza, bajo la primera administración de Rosselló, y después regresé a estudiar a Nueva York mi maestría, y al regresar a Puerto Rico nuevamente trabajé en el negocio de mi familia, que son los seguros. Fui tercera generación, empecé con mi padre, después me fui, un tiempo ese negocio se vendió y yo monté un negocio con mis socios, y 20 años más tarde lo vendimos, ingresé a la Junta y ahora estoy a punto de retirarme de la Junta y empezar retomar mi carrera profesional. Excelente. Tú debes tener... Yo tengo 50 años, así que creo que debemos ser contemporáneos. Y todo el que lleva viviendo aquí en las últimas décadas ha visto, ¿verdad?, cómo el país que tus abuelos y tus padres te dejaron es un país muy diferente a que tu hija y mi hijo posiblemente van a heredar. ¿Qué te motivó a ti a cuando se crea Promesa por toda esta falta de visión de un gobierno correcto y de gobernanza y de decisiones correctas, fiscal y económicamente hablando? ¿Qué te llevó a ti una vez se crea Promesa a aceptar un cargo que todos sabíamos, y me incluyo porque fui una persona activa en promover el concepto de una junta fiscal? ¿Qué te llevó a ti a ingresar a esto que todos sabíamos que iba a ser un proceso complicado y sacrificado? Te confieso que sabíamos que iba a ser un proceso complicado. No sabía lo difícil que iba a ser. Yo pensaba, y eso pues, la realidad es que pues uno se limita a sus relaciones, sus amistades, y realmente yo pensaba que entendía, que la mayoría de las personas entendían que el problema en Puerto Rico realmente era un problema de ingobernabilidad, un problema de administración profunda, una visión de política pública de que el gobierno debería ser más grande y hacer más por la gente. Y mi formación siempre ha sido una de, bueno, la realidad es que el gobierno no enriquece a nadie excepto a lo que es conocido aquí como los amigos del alma. El que crea riqueza y el que emplea a la gente y el que mueve economía es la empresa privada, y que la función del gobierno es, en esencia, aparte de encargarse de lo básico, que todos sabemos que tienen que encargarse, que es la educación, seguridad, entre otras cosas, es crear las condiciones para que tú y yo podemos desarrollarnos con nuestra habilidad para adelantar la situación económica, es crear riqueza. Y en Puerto Rico, desafortunadamente, muchas personas perciben o entienden que si te ha ido bien o que si tienes un negocio, pues algo mal has hecho, y que la realidad es que te deberían cuestionarse por qué. Y eso es bien triste, lamentable, porque eso no es la realidad a través del mundo, y Puerto Rico está sufriendo esas consecuencias. Lo que pasa es que no se siente aquí tan agudamente que como quizás se sintiese si no fuese por la gran cantidad de fondos federales que tenemos que mitigan.
y suavizan el impacto que tiene eso. Y dejamos una pregunta en el aire, que es el tema de promesa, que como hablaba Natalia Aresco en la entrevista que le hice, es una especie de experimento, porque nunca se vislumbró que Puerto Rico, que siempre pagó su deuda y era una economía que crecía y teníamos fábricas y todos los elementos de un país exitoso, política y económicamente hablando, íbamos a colapsar. Y ya llega Promesa y llega el señor Carrión a ser parte de ese organismo. ¿Qué salió mal? ¿Qué salió mal? O sea, si fuéramos a aprender de esto, sí, y para aplicarnos al futuro, a la próxima Junta, ¿qué hicimos mal y qué se puede mejorar? Bueno, primero, brevemente, sabemos que si no hubiese sido por la ley, nos hubiesen embargado las cuentas gubernamentales. Debo decir que no salió como esperaban, porque había unos aciertos. Yo no voy a... No hay pushback de la pregunta en el sentido que no salió como que hubiésemos gustado que saliese, pero hubo algo positivo en el sentido de que hemos podido comenzar un proceso para reestructurar la deuda de Puerto Rico, y eso sí, pues la ley provee el framework para llevar a cabo eso. También han habido, y eso ha redundado en un beneficio material de billones de dólares. Pero cuando estamos hablando de esa cantidad de dinero y estamos hablando del problema de la deuda, que la gente lo entiende, pero como no les afecta a diario, pues es algo como abstracto. Y por lo tanto, manifestarle, mira, acabamos de ya hacer llevar a cabo una reestructuración que le va a economizar al pueblo de Puerto Rico 6 billones de pesos a largo plazo, una reducción de un 35%, como no fue el tema de Cofina, pues mire, o sea, usted puede tener un issue con el quizás deberíamos haber apretado acá, o como toda negociación, pues siempre hay maneras de mejorar. Pero claro, la gente no capta esa magnitud. El otro tema positivo es el tema presupuestario, que aunque la gente dice no, porque la Junta tal cosa no aparece el dinero, el gobierno siempre dice que es un tema de la Junta. Sabemos que no lo es, dinero en Puerto Rico lo hay, el presupuesto está muy bien, es un issue de administración. Lo que pasa es que si no fuese por la Junta estaríamos confrontando situaciones pues de política, no de política pública, que hubiese continuado el proceso en el cual nos llevó a la bancarrota. En donde fracasó la ley y donde hubiésemos gustado poder hacer algo es en el tema de las reformas estructurales. Las reformas estructurales, la gente percibe fondos federales con desarrollo económico. Eso no es así. El fondo... Perdón, José, los políticos le vendieron a la gente que el desarrollo económico es que Washington esté enviándonos billones de dólares. Exacto. Eso no es la definición de un desarrollo económico, no es y mucho menos una reforma estructural. Es algo que nos beneficia y que pudiésemos utilizar como una inversión o para aguantar, tomar medidas que son necesarias, que pueden ser dolorosas a corto plazo, pero esos fondos pueden utilizar para minimizar el golpe, como quien dice. Y fondos federales son buenos, pero no es desarrollo económico y no es una reforma estructural. Una reforma estructural sería como, por ejemplo, vamos a reformar la manera que nosotros otorgamos permisos en Puerto Rico, una reforma profunda que pueda adelantar la manera que la gente solicita hacer negocio y ese permiso para poder desarrollar nuestra economía. O el gobierno decide, vamos a incentivar hoy por hoy, la siembra del café o la producción del ron, algo que conlleve un plan a largo plazo, que sea una reforma estructural y que conlleve. El gobierno de Puerto Rico, yo le pregunto a la gente que cómo hemos cambiado desde la bancarrota. ¿Cómo hemos cambiado? La realidad es que no ha habido un cambio profundo y no ha habido un desarrollo, unos desarrollos económicos, cambios estructurales materiales en lo absoluto. En Puerto Rico. ¿Y será porque la protección, y disculpa te interrumpa, pero es un tema que de todo este proceso lo más que a mí me ha chocado es lo que estás diciendo, para que agregues? ¿No será que al darle la protección de la quiebra se echó para atrás la clase política, el ciudadano dijo, esto no es conmigo? Hay gente que dice, ojalá hubiera dejado esto el proceso de la quiebra y que los acreedores embargaran las cuentas de Hacienda. Quizás hubiéramos chocado contra la realidad en esa ruta. Sí, bueno, definitivamente que hubiese sido así. Lo que pasa es que ahí te diré que hubiese sido yo hubiese preferido que otorguen las protecciones para poder
y el framework para poder atender el tema de la restitución de la deuda a la mano con las reformas estructurales que tenemos que implementar en Puerto Rico para fomentar el desarrollo económico, para que a su vez, señores y señoras, no nos encontremos en esta situación a largo plazo después que reestructuremos esta deuda. Porque si continuamos haciendo lo mismo, pues esa es la definición del fracaso. Pero el darle esa protección al gobierno y a los políticos, creo yo que les dio esa comodidad, y peor aún, le han echado la culpa a la Junta Fiscal, que no es la responsable de la quiebra de Puerto Rico. Y yo, si algo he querido hacer con esta entrevista a ti y a la señora Yaresco, es que el país entienda así, que esto es con usted, y que gracias a que hubo una ley promesa y una Junta Fiscal, hoy se pueden pagar las pensiones, se pueden pagar la nómina de los empleados públicos, y no ha cambiado nada de lo que nos llevó a la quiebra. Lo que no salió correctamente, yo creo que lo que no salió correctamente fue el que la clase política entendiera que esto era un instrumento promesa y la Junta eran unos instrumentos para poder transformar a Puerto Rico. Yo leí la entrevista al señor José Ramón González, saliente miembro de la Junta también, hablando de que dejamos pasar una oportunidad. Yo coincido con él. Y que al final es la ciudadanía la que debe exigir esa gobernanza, José. Tú sales ahora, va a entrar una Junta nueva, con tu experiencia, ¿qué tú le dirías? Como el que deja un trabajo y llega el reemplazo, ¿qué tú le dirías al próximo chairman de la Junta para que esto pueda correr de cara a un nuevo gobierno, una nueva Junta, un nuevo presidente en Estados Unidos, un nuevo Congreso? ¿Hacia dónde va esto? Por ahí hay dos preguntas. Mi recomendación, si permanece esto inalterado y el proceso caminando, yo lo primero que les recomendaría es un engagement mucho más completo con la clase política, específicamente la legislatura, y mucho más, porque cuando empezamos en el proceso realmente dejamos que el Ejecutivo fuese el punto de contacto exclusivamente, y entonces muchas veces entre ellos y la legislatura se escondían. Y la realidad es que tienes que engage ese proceso para ver si se puede adelantar, porque ya que la Junta no tiene el poder para impulsar una medida de desarrollo o de cambio estructural, de desarrollo económico, pues la manera es poder negociar con ellos en la medida posible y atenderlos, y eso no se hizo en esta ocasión. Pero ese engagement asume que la clase política, la legislatura, que es el emblema, ¿no?, de esa clase política, los dos partidos que han compartido el poder en los últimos 50 años, están dispuestos a ese cambio, pero yo asumo o parto de la premisa que los cambios que el país requieren unos sacrificios, incluyendo esa clase política. Yo creo que esa clase política no ha entendido nada, así que yo aunque tú hubieras sido más abierto, más receptivo o buscar ese engagement, yo creo que esa clase política se siente no aludida en nada a esto, y es parte de la tragedia que yo creo que el país vive hoy. Yo pienso que tú tienes la razón, y pienso que desafortunadamente requiere de una clase política que esté dispuesto a tomar medidas y asumir posiciones que pueden tener un costo político. Pero esa es nuestra situación, esa es la democracia que vivimos, y nosotros necesitamos que esa clase responda. Que si el pueblo de Puerto Rico entienda esta realidad y adelante esa clase política, yo actualmente no veo cómo, a raíz de la gran cantidad de fondos federales que tenemos que se avecinan, y de un pueblo acostumbrado a que el gobierno se encargue de resolverlo todo. ¿Y tú crees que Washington, hablando de los fondos federales, se ha vuelto cómplice de que esta clase política continúe en su modo de ver las cosas y el modelo de negocio que llevó a Puerto Rico a la quiebra, mientras el gobierno federal mismo, por un lado, critica, pero los alimenta con fondos federales y crea una falsa sensación de comodidad? Bueno, yo pienso que esto es el catch-22 clásico, ¿verdad? Porque la realidad es que Puerto Rico necesita de la ayuda federal, y yo estaría buscando y estuve buscando cómo poder acercar a llegar más fondos a Puerto Rico. Pero atado a reformas. Yo no tengo problema con los ayudas federales, que no me malinterprete el país. A mi juicio, el gobierno federal debería adelantar, pues mira, nosotros te vamos a ayudar con estos temas, pero ustedes tienen que hacer por ustedes mismos. Eso siempre ha sido mi argumento, que en Puerto Rico deberíamos hacer por nosotros mismos.
pero no, eso no tuvo efecto. ¿Crees que, te voy a hacer una pregunta que mi visión te lo voy a decir, ¿crees que la Junta de Supervisión debe ser una Junta de Control? Yo planteo una Junta de Control, yo planteo una sindicatura completa. Lamentablemente en Washington le cogieron miedo, se preocuparon, porque no había las condiciones. Yo estuve 10 años en el gobierno y veo que la clase política, cuando llegara el momento que llegó, iba a tomar miedo. ¿Crees que hay ambiente para que Washington diga, hace falta una sindicatura completa del gobierno de Puerto Rico? ¿O vamos a hacer en este limbo? Pero Gustavo, en esta politiquería, el juego. ¿Por qué nosotros tenemos que ser distintos a las juntas que hubo en Washington, que hubo en Nueva York y que hubo en Detroit? Sí, en la de Washington pues tuvo más poder en temas, en nombramientos sobre figuras económicas en el gabinete, aunque como quiera eran nombrados, respondían a la Junta. O sea, ¿por qué tenemos que ser nosotros distintos? ¿Por qué nos tienen que imponer a nosotros? Porque no había la voluntad. En el caso de Washington, Detroit, había la voluntad. Hubo la apertura y se hicieron cosas. Aquí veo 4 años después una clase política que, reitero, no se ve aludida en esta quiebra. Que vamos a tu punto, que no quieren. Pues eso. Porque la definición en Puerto Rico, el issue también es que definimos nuestra política por estatus. Entonces, cuando tú te la defines por estatus, pues tú percibes, no, porque el día que llegue X, pues entonces vamos a estar bien. No la definimos en temas de, bueno, qué es lo que ha sido mi planteamiento, independientemente de en lo que usted crea. Si nosotros podemos mejorar nuestra situación, pues vamos a estar mejor cuando ese momento que tanto usted quiere llegue. ¿Entiendes? Y mientras tanto, pues podemos hacer por nosotros mismos y desarrollar nuestra economía actual hasta que llegue el momento. Pero todo se espera y se filtra a través de eso, más tenemos una política que lógicamente no quiere hacer los sacrificios y francamente me parece que no tenemos una ciudadanía que está loca por asumir los retos que también conlleva manifestar que mira, pues tenemos que cambiar la manera de hacer las cosas para que el gobierno no sea el motor económico de Puerto Rico, que seamos tú y yo, que seamos los que montamos negocios. ¿Cuántas personas en la última campaña política, ahora en las primarias, manifestaron un interés por ayudar y adelantar y desarrollar y cómo fomentar la empresa privada? Yo creo que yo escuché un candidato. Yo creo que yo escuché un candidato por acumulación a la Cámara por el Partido Popular. Esa es y yo veo los canales locales, no sé. ¿Y quién es el que mueve la economía? Aquí, el que mueve la economía, pues, debería ser el gobierno privado, o sea, debería ser la empresa privada, el sector privado, no el gobierno. Nos quejamos del gobierno, que es muy poderoso, que da contratos, que sí, no sé qué más, pero que eso es lo que queremos. Yo creo que no es sostenible. Yo creo que a la larga el ciudadano que nos está escuchando tiene que entender que ese modelo ya quebró, que hemos podido estirar el chicle, como se dice, porque nos han enviado las ayudas federales. Promesa contuvo a los acreedores que hubieran cogido la chequera y hubieran cogido el pago de los comedores escolares, el pago de los policías para pagar la deuda, los 70,000 millones que nos hipotecaron esa clase política que hoy se siente que esto no es con ellos. José, para terminar, posiblemente esta sea la última entrevista que haga, no sé, antes de salir de la Junta formalmente. ¿Cuál es el mensaje que tú le envías como puertorriqueño? Porque yo puedo decir que tú eres un buen puertorriqueño. En estos 4 años hemos compartido, hemos tenido ideas, hemos tenido diferencias, y tú lo sabes, pero al final somos 2 puertorriqueños tratando de que tu hija y mi hijo y los hijos de los miles de puertorriqueños que están viendo el programa sientan que aquí hay un futuro. ¿Qué mensaje tú le envías como puertorriqueño? No el expresidente de la Junta, no el empresario, como un ciudadano más que quiere irme a este país. Gracias. La realidad es que esta fue mi oportunidad de servir. Mi mensaje sería: involúcrense, adelanten buena y sana política pública, entiendan de que el gobierno no le va a resolver los problemas suyos. Uno tiene que motivarse y llevar al gobierno y a los políticos a responderle a uno para que tengan en conciencia de que en Puerto Rico del futuro tiene que ser un Puerto Rico donde la gente quiera vivir, desarrollar sus negocios, y para eso necesitamos no me malinterpreten, necesitamos un sector público. Estamos a favor de un sector público y proveyendo servicios esenciales, pero lo más importante es necesitamos atender, fomentar, promulgar y crear condiciones para adelantar
que la empresa privada en Puerto Rico sea el motor de nuestra economía. Ese es el futuro de Puerto Rico. Yo con esas palabras complemento que el sector privado tiene que asumir el liderato, porque me parece que también hubo algo de timidez en ese proceso, y yo estoy en el sector privado. El programa va dirigido a empresarios pequeños y medianos, empresarios grandes. Tú eres empresario, yo soy empresario, y los dos hemos servido en el gobierno y los dos servimos al país. Así que yo, a nombre del pueblo de Puerto Rico, te doy las gracias, porque sé que intentaste hacerlo mejor, aprendiendo en el camino, porque no estabas en este juego de la política, de la cosa pública que puede ser bien complicada. Así que te deseo lo mejor en lo que emprendas, en tu nueva faceta. Lo que hagas sé que lo vas a hacer bien. Y los micrófonos de este programa están abiertos para ti, porque creo que hay muchos temas que ahora, fuera ya de esos roles, podemos compartir y poder seguir, ¿verdad?, llevándole un cambio de transformación a Puerto Rico. Así que gracias y muchas bendiciones en lo que hagas y que estés bien. Amén. Muchas gracias, Gustavo. Muchas gracias. Así que con esto llegamos al final de esta entrevista, reconociendo que el destino y nuestro futuro está en nuestras manos. Yo le exhorto a usted, ciudadano, a que examine la reflexión que ha hecho aquí el señor Carrión, la reflexión que hicimos con Natalia Yaresco y el testimonio de empresarios que han venido aquí, emprendedores. Tenemos que dar el 200%, porque el gobierno no es la solución, ni el Congreso, ni el presidente de los Estados Unidos. La solución somos nosotros, la ciudadanía, exigiendo una mejor gobernanza. Así que gracias por sintonizarnos. Y llegamos al final de esta edición de Emprendedores, en este diálogo bien interesante que tuve con el expresidente de la Junta de Supervisión Fiscal, José Carrión, donde pudimos dialogar con un nivel de franqueza y apertura y con mucha honestidad, a mi juicio, de lo que ha sido el esfuerzo de este funcionario, este gran puertorriqueño, que por 4 años intentó poner su granito de arena en lo que es la transformación fiscal y claramente económica de Puerto Rico. Yo creo que la entrevista a Carrión nos pone a nosotros nos trae un reto. En primer lugar, ¿qué hemos aprendido de todos estos 4 años? En segundo lugar, queremos seguir en quiebra, queremos continuar en una economía deprimida, en una economía supervisada por una junta, en una economía cuyas decisiones están en manos de una juez de quiebras. ¿Vamos a delegarle nuestro futuro a un tribunal de quiebra, a un organismo, o vamos a hacer nosotros, nos vamos a activar y vamos a ser partícipes de este proceso? La Junta fue un mal inevitable, porque no hubo los consensos. No hubo los consensos para nosotros poder construir las soluciones que teníamos que construir nosotros mismos. Quiero aclarar que sí se pudo haber evitado si hubiera habido ese diálogo por allá por el 2015, que hubiera permitido el junte de las mentes que muchas personas, incluyendo este servidor, promovimos en el momento más álgido de esta crisis. Ha habido aciertos, ha habido muchos desaciertos también, pero creo que es una experiencia de aprendizaje y poner como una meta que hay que salir de la quiebra cuanto antes. La quiebra le afecta a usted, ciudadano. Si la luz es más cara es porque estamos en quiebra. Si las carreteras están llenas de hoyos es porque estamos en quiebra. Si los muchachos desertan de las escuelas públicas es porque estamos en quiebra. Si sus hijos se van a Estados Unidos porque aquí no ven futuro es porque estamos en quiebra. Y está en sus manos, ciudadanos, echar el resto y exigir una buena forma de gobernar. Y esa gobernanza, ese activismo ciudadano en la construcción de los problemas de Puerto Rico, de las soluciones, debo decir, es lo que nos va a permitir salir de la quiebra y abrazar un nuevo Puerto Rico digno, de calidad de vida, como una vez lo tuvimos hace un poco de años atrás. Así que yo les pido, por favor, a que se unan a este esfuerzo de salir de la quiebra y echemos el resto por un mejor Puerto Rico. Muchas gracias. MCS Classic Care nos dio la tarjeta Te Paga, la original. Servicios de reparaciones en el hogar. Y los beneficios de salud mejorados. Y pronto venimos con todos los Power. Con todos los Power.
Decir el vocero es decirlo sin filtro, con pantalones. Decir el vocero es decir la verdad, porque decir la verdad es decir El Vocero, el periódico número 1 de Puerto Rico. La verdad no tiene precio.